Bueno, entonces Rusia tiene bases militares en Siria. Siria pasó por a un conflicto rápido que sacó el dictador Assad, pero está inestable y vamos a ver qué va a pasar con las bases rusas que están en Siria. Vamos a ver. El hecho de que el dictador sirio Assad haya podido permanecer en el poder por tanto tiempo es gracias al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por lo menos durante los últimos 10 años. Que ahora lo abandonó prácticamente, no puso ejército allá hasta porque está luchando en El Ucrania. ejército ruso luchó contra los grupos islamistas, que Moscú catalogó como terroristas, junto a las tropas gubernamentales sirias hasta el final. La pregunta es qué ocurrirá ahora con las tropas rusas en Siria y qué significa el fin del régimen de Assad para Vladimir Putin. ¿Volarán estos aviones rusos sencillamente pronto de vuelta a casa? En estas imágenes de archivo, los aviones rusos aún despegan en sus misiones de combate desde la base militar de Hmeimim, en el oeste de Siria, tanto dentro como fuera del país árabe. Y hay una importancia, ¿no?, de las bases en Siria es porque puede dar apoyo a sus aliados en África. Por eso tiene allí la base que puede poner, abastecer los aviones, los suprimientos de todo eso y puede ir a África y también lo que trae de África, los minerales, todo puede llevar a Rusia. Aún no se sabe con exactitud cuántos aviones son, pero lo que sí está claro es que la cantidad de estos y el número de soldados rusos en Siria ha crecido en los últimos 10 años. Hmeimim es uno de los dos puntos con los que Moscú quería reforzar su influencia en Oriente Medio, así como la reputación como político global del presidente Vladimir Putin. El otro punto es Tartus, en la costa mediterránea de Siria, la única base naval rusa fuera de la antigua Unión Soviética. Esto fue una gran muestra de que Rusia tiene amigos y desempeña un cierto papel en la política mundial. Moscú ha invertido mucho dinero en ambas bases y ha creado toda una infraestructura para su ejército en Siria. Hmeimim especialmente se convirtió en un importante centro para la Fuerza Aérea rusa. También desde aquí se cree que mercenarios rusos podrían haber iniciado sus operaciones en los países africanos de Libia, Sudán y la República Centroafricana. Ahora esas empresas también podrían desaparecer. Un golpe a la capacidad de Putin para proyectar su poder globalmente, dicen los expertos. Esta es su mayor pérdida. A no ser que haga un acuerdo con el nuevo gobierno de Siria, de los HTS. Una bofetada en la cara. No está claro si el Kremlin se vio sorprendido por la rápida toma del poder por los rebeldes en Siria, o si estaba posiblemente implicado en un acuerdo secreto, como han conjeturado algunos analistas. Pero al parecer, la evacuación de los militares rusos no se inició hasta el último momento, según los expertos, y eso con la ayuda de estados con los que Moscú no mantiene las relaciones más cordiales. Mientras tanto, se cree que todos los buques de guerra han abandonado la base naval de Tartus, y tampoco se sabe con certeza si alguna vez volverán. Sin embargo, algunos esperan que Rusia mantenga sus bases militares, y por tanto intente llegar a un acuerdo con los nuevos dirigentes sirios. Putin parece reconocerlo, y aunque ha concedido asilo a Bashar al-Assad en Rusia, no se ha pronunciado sobre el caso de al-Assad ni se ha reunido con él en persona. Если Москва не будет. Si Moscú no presenta en público a al-Assad y por el contrario lo esconde en algún lugar y se olvida de él, entonces existe la posibilidad de normalizar las relaciones con los nuevos gobernantes sirios. Властями есть. Sin embargo, es probable que entablar ¿Qué puede pasar? Que si Rusia hace acuerdo con todos, que estén dispuestos a hacer acuerdo con ellos y que les beneficie, ¿no? una relación sea difícil, ya que el Kremlin, con el apoyo del dictador al-Assad, ha combatido sistemáticamente a los rebeldes sirios durante años. Por otra parte, sabemos que el presidente Muy bien, muy bien, muy bien. Acá es lo que quiero ver acá. Seguimos mirando sobre Rusia. Acá dice, oh, lo cerré. No. Entonces acá. Rusia frente a su debilidad en Siria. Él va a hablar sobre cómo Rusia quedó debilitada con lo que pasó en Siria. Vamos a ver acá. sirio Assad está en Moscú. Me sorprendió el titular de Reuters, que realmente estaba así, se podía traducir literalmente, tras el acuerdo sobre bases militares. Lo que pasa es que efectivamente no es que haya un acuerdo sobre bases militares, sino que lo que le gustaría ahora a Rusia es tener un acuerdo sobre bases militares. Y el problema es que ahora Para mantener las bases, como estamos viendo, ¿no? tendrá que hablar con los que están al mando de la situación. Tienen dos problemas muy claros, que es la base aérea de Hmeimim y por otra parte la base naval de Tartus. Desde este punto de vista, lo que quieren negociar los rusos es mantener su presencia dentro del Mediterráneo Oriental, pero ya veremos si pueden. ¿Dónde están esas bases? Vamos a ver acá. Bases militares de Rusia en Siria. Bases militares de Rusia en Siria. Vamos a ver si encontramos algún mapa. Ah, acá, mira. Entonces, de acuerdo al mapa, vamos a abrir un poco más grande. Acá. Acá están las bases militares
de Rusia en Siria. Acá, ese sería Gemeinin y esa sería de Tartus. Bien en la costa. Y acá está Damasco y la región que ya tomó HTS. Bueno, seguimos. Tenemos declaraciones de nuestro querido Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, diciendo todo esto es un tema de discusión con aquellos que estarán en poder. Es prematuro hablar de qué es lo que va a ocurrir. Vemos la situación en torno a Ucrania, vemos muchas declaraciones contradictorias, vemos un creciente potencial de conflicto en otras regiones. Podemos decir que el Medio Oriente está en llamas. No, Dimitri, no me robes el título del programa. Medio Oriente en llamas. Ahora voy a tener que cambiarlo. En vez del mundo en llamas, el Medio Oriente en llamas. Bueno, pues de tal forma que en realidad lo que temen es quedarse descolgados en esa situación. Hoy, Raibar, uno de lo seguiréis seguramente vosotros, de los mail bloggers rusos más conocidos en Telegram, publicaba una nota en la cual estaba muy preocupado precisamente por esa situación de las bases navales. ¿Y por qué está muy preocupado? En realidad la información no creo que viniera directamente de él, sino de un artículo que he encontrado en otro sitio, ahora mismo no me acuerdo dónde, de un experto militar ruso que hacía análisis de la situación y decía lo mismo que decía Raibar. Pero Raibar tenía un mapa mucho más guapo. Aquí estaría la importancia de la base militar de Rusia en Siria. Acá, mira, que de acá partirían los varios aviones, sería una parada para ellos y sus barcos también para llegar a, a varios países de África, pero principalmente para los aviones, ¿no? Entonces, en ese mapa lo que venía a mostrar es cómo la base aérea de Gemeinden y la base naval de Tartus son esenciales para, primero, proyectar poder no solamente en el Mediterráneo, sino en el Canal de Suez, Mar Rojo e incluso un poquito más allá, porque está próximo al Mar Rojo y por lo tanto al Índico, pero también para que sus envíos aéreos a África, estos se puedan hacer sin necesidad de repostar en el aire, es decir, que tengan que llegar a algún sitio donde pueden hacer el repostaje y luego continuar viaje. Y continuar viaje pues, a la capital de Mali, a Bamako, a Ouagadougou, Burkina Faso, o a Niamey en Níger. Esto puede dificultar la presencia de Rusia en África. Y si sale Rusia, ¿quién viene? ¿Francia? ¿China? Esto efectivamente es así, es decir, perder esas posiciones le hace perder a Rusia una presencia amenazante gracias a los misiles, los Caliber, por ejemplo, o los Zircon hipersónicos que pues compiten con los efectivos que la OTAN tiene dentro del Mediterráneo. Y además acaba con esa estación de paso que suponía Siria, el Syrian Express, que le llamaban los rusos, para poder reparar aviones, reparar barcos, repostar, en fin, todas las maniobras logísticas que Rusia tiene desplegadas ahora mismo de forma muy importante en África. Entonces eso les lleva a pensar cuáles pueden ser las alternativas. Una de las alternativas es Egipto. Egipto podría ser una alternativa. Bueno, perdón, es que me lo Pero Egipto no es aliado de Estados Unidos. comido. Una alternativa tendría que ser Argelia. Dejadme que vaya hacia atrás. Lo que pasa es que el cuadradito de Argelia se me ha perdido en algún sitio, seguramente porque soy manazas, pero pensad en Argelia. Argelia podría ser un lugar de destino. ¿Cuál es el problema de Argelia? Pues el problema de Argelia es que últimamente exporta mucho gas y no os tengo que decir a quién lo exporta. Lo exporta principalmente a la Unión Europea. Y por lo tanto, entonces, la Unión Europea la puede presionar para no dejar que Rusia tiene bases allá. Una base naval de Rusia en Argelia, en las narices mismas de la Unión Europea y por lo tanto de la OTAN, no creo que fueras bien recibido por estos aliados y desde ese punto de vista habría que ver qué haría Argelia. Y por eso hay muchas razones para desconfiar de que efectivamente se podría situar ahí. Otra opción sería Egipto, pero a Egipto le pasa 3/4 de lo mismo. Egipto es un país con unas relaciones extraordinarias en términos económicos y militares con Estados Unidos. Dudo mucho que fueran a sustituirlas por un apoyo con Rusia. Recordemos. No la van a sustituir hasta porque había ganado un presidente de la hermandad musulmán allá en Egipto y Estados Unidos apoyó el golpe militar para sacarlo y el presidente actual, al-Sisi creo, a tomar el poder, ¿no? Estados Unidos lo ayudó. Que además, bueno, pues los dos tienen intereses en esa región que no son coincidentes. Por ejemplo, en Sudán, en la guerra civil de Sudán, Egipto apoya a Al-Burhan y Rusia está apoyando de forma creciente a Dagalo, es decir, a las fuerzas de acción rápida, con lo cual ahí también existe un problemilla. Y por último se suele citar, luego está la propia Sudán, en la que os recordáis que querían hacer una base naval en el Mar Rojo, que yo creo que por ahora es un plan que está
congelado a expensas de lo que pueda ocurrir en esa guerra civil. Y luego está Tobruk. En Tobruk es cierto que los rusos han estado... En Libia hay más posibilidad hasta porque Libia está dividida y algunos tienen el apoyo de Rusia y otros tienen el apoyo de la OTAN, ¿no? Fondeando sus barcos de guerra, pero no hay una base como tal, no están las equipaciones necesarias para hacer reparaciones. No tiene, por ejemplo, las defensas antiaéreas que ha ido retirando del puerto de Tartus, que por cierto, esa retirada de las baterías S-300 es lo que está facilitando en gran medida que los israelíes están bombardeando por donde quieren, porque ya no tienen que pedirle permiso a los rusos para pasar por aquí o por allí. No fuera a ser que los rusos se mosquearan y lanzaran algún misil antiaéreo. Con lo cual, la situación ahora mismo de los rusos en toda esa región es realmente preocupante desde el punto de vista estratégico-militar. Incluso desde el punto de vista geopolítico, más amplio, quiero decir, porque al fin y al cabo tener una presencia en el Mediterráneo le facilitaba muchas cosas. Hombre, si los de Sudán le permitieran una base en el Mar Rojo, tampoco sería lo mismo, porque no estaría en el Mediterráneo, no estaría metido dentro del follón. ¿Qué es lo que pasa además en Libia? Libia está en medio de una guerra civil, pero también está en medio de todo tipo de acuerdos energéticos, principalmente con Italia. A pesar de la división del país entre la Tripolitana y la Cirenaica, es decir, entre Trípoli y Tobruk, la cooperación de las dos partes es necesaria para poder exportar el petróleo. Y es también una región inestable. Va a poner una base militar, la va a crecer en una región inestable donde va a tener que enfrentar a veces actividad armada ya, siendo que la idea es que la base puede ser otra cosa, ¿no? Porque el petróleo, a menos que se saque de contrabando, si tiene que vender por parte del gobierno, ¿cómo lo llamaba? El gobierno de concentración nacional, el que está en Trípoli, que es el único que está reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, al final, existe aquí una dialéctica, puede parecer perversa, pero yo creo que es en cierto modo virtuosa, por la cual tiene que colaborar para sacar el petróleo. Entonces, ¿le conviene realmente a Khalifa Haftar, que es el jefe de los que mandan en Tobruk, enemistarse con la Unión Europea? ¿Ocurrirá algún cambio dentro de la inestabilidad y la incertidumbre que hay en Libia que podría dar al traste con la situación de una posible nueva base naval en Tobruk y con la inversión que eso implicaría? De cierto modo, esto me lo comentaba el otro día un militar español, me decía, es que se está dando una situación en la que Rusia está en posición delicada y lo que es su imperio empieza a demostrarse que no es sólido, no es un imperio de hierro, más bien es un imperio de plástico. Entonces, aquí y allá empiezan a notarse fallas y grietas que son fáciles de que salgan. Eso puede llevar a los países africanos que tienen apoyo de Rusia, principalmente militar, a pensar si deben seguir con su apoyo, me parece. Entonces me he puesto hoy a pensar en esta idea del imperio de plástico que me contaba el otro día este amigo militar. Y pensando en la situación de África, me he puesto a mirar cuáles son las relaciones comerciales que tiene Rusia, por ejemplo, con la CDA o la Comunidad Económica de África Occidental, o el ECOWAS, como queráis llamarlo, cualquiera de los dos acrónimos, el castellano o el inglés. Y realmente las relaciones no son para tirar cohetes. O sea, si vamos a lo que son exportaciones e importaciones de Rusia respecto de África, África es el rincón que está a la derecha abajo, amarillo. Esos son los destinos a los que va la importancia que tiene África como destino de las exportaciones de Rusia. Sin embargo, podemos verlo con un poco más de detalle, podemos centrarnos un poquito más en ver qué es lo que les envían a las zonas más importantes que hay en África, por una parte de la Comunidad Económica del África Occidental, que reúne, como veis, a los países que principalmente están siendo los grandes aliados ahora mismo de Rusia en la región, en el África subsahariana, Mali, Burkina Faso y presuntamente Níger. Y la verdad es que cuando vamos a ver las relaciones económicas, tampoco es que sean para echar cohetes. Es decir, estamos hablando de cantidades de dinero realmente muy pequeñas. Aquí estáis viendo exportaciones externas de los países del ECOWAS y destinos a los que van. Si os fijáis, no se ve a Rusia. O sea, Rusia tiene menos de un 1%, debe estar por ahí, en ese cuadradito, por ahí perdido. Si nos vamos con un poco más de detalle, exportaciones y destinos del ECOWAS, ya como parte del comercio total, en el anterior, en este gráfico, excluíamos a los países del ECOWAS. Aquí los Yo pensé que era más, qué poquito. incluimos. Fijaos que ahí arriba a la derecha está Mali, ¿vale? Pues aquí si nos fijamos, también Rusia es un porcentaje mínimo, no lleva ni al 0,5% de las exportaciones en 2021. Creo que hoy en día China e India va con todo, ¿eh? el volumen total de exportaciones que realiza Rusia hacia esa región no llega a los 600 millones de dólares y lo que recibe creo que no llega a los 50 o 70. Está en dos dígitos en cualquier caso. Si nos vamos a ver importaciones externas y orígenes,
Es decir, ¿qué es lo que importa el ECOWAS? Pues efectivamente importa trigo, y ahí podemos ver todo lo que importa de Rusia. Es un 2,18% lo importa de Rusia. Del total que importa de Rusia, que es solo un 2,18% de lo que importa el ECOWAS, el 51% es petróleo, el 25,3% es trigo. Y el trigo, como veis, en las importaciones del ECOWAS no viene mayoritariamente a Rusia, viene mayoritariamente, bueno, un 20%, que no es poco, pero viene mayoritariamente de otras localizaciones. Por lo tanto, la posición de Rusia respecto a estos países está basada en una cuestión distinta. Lo mismo podremos decir del petróleo. El petróleo refinado de Rusia viene un 7,36% en 2021, pero os veis que todo el resto pues, viene de diversos países que son los que tienen refinerías. Por lo tanto, bueno, pues toda esa zona de la África subsahariana, excluyendo Chad y excluyendo República Centroafricana, que es decir, son países importantes para Rusia, es decir, la República Centroafricana especialmente, pero no son países especialmente importantes en el negocio de Rusia. Y tampoco lo son los países de la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, que, como veis, bueno, excluye a varios países que sería interesante tener metidos, como Uganda, Ruanda, Burundi y Kenia, pero fijaos que es una buena parte, por ahora, de la población que resta en África. Como os digo, deberíamos meter al resto de Uganda, Burundi, Ruanda y Kenia, que eso completaría mucho la población, pero aquí ocurre algo muy parecido. Entonces, bueno, si Rusia no gana muchas cosas, puede ser que disminuya realmente su proyección en África debido a que, bueno, ya no gana muchas cosas y si no va a tener nada, si no va a tener un local fijo para poder realmente tener de apoyo a todo eso, puede ser que salga de África entonces. Los rusos no aparecen. Cuando vemos con quién negocia esta Comunidad de Desarrollo de África Austral fuera de esos países, Rusia es que no se ve. No se ve ni en importaciones ni en exportaciones. No tiene una especial importancia. Entonces, Rusia, como veis ahí, eso sí, para estos países es importante, lo que les da es mucho trigo. Si nos vamos al asunto de cuánto trigo les vende, pues el 30% del trigo que cae en esos territorios viene de Rusia. Ahí sí tiene una posición interesante. Entonces, ¿Rusia qué saca de tener a los Wagner desplegados por África subsahariana? Pues, bueno, perdón, del Africa Corps. Pues principalmente saca... Africa Corps creo que es el nuevo nombre para el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios rusos, muchos vinieron del ejército, otros de las cárceles, de todo eso, ¿no? Que ayuda a los gobiernos dictatoriales de África y todo eso. sus propios negocios. Quiere decir, los propios negocios del Africa Corps y los propios negocios de la élite cleptocrática que está alrededor del Kremlin. Eso es lo que sacan, los diamantes, el oro, que es lo que realmente les interesa y que yo creo que ni siquiera debe quedar registrada en las cuentas. Eso sí puede ser importante. Por eso, bueno, Rusia puede sacar por no tener una gran movida de plata a nivel, bueno, entre países, pero con los mercenarios puede ser que quede más tiempo. Cuentas de exportaciones e importaciones que hace el Banco Central de Rusia. Sospecho, es una cosa que esto ya sí que es pura sospecha y no lo podría decir. Así que desde ese punto de vista se están abriendo posibilidades para tocarle las narices a Rusia ahora que se ve que no tiene capacidad de respuesta. Lo que ha ocurrido en Siria ha sido muy demostrativo. Lo sabíamos de lo que había ocurrido en Armenia, que los recursos rusos estaban muy tensionados y que no tenía capacidad de enviar. Sí, Rusia no ayudó a Armenia cuando Nagorno-Karabaj, una parte de Armenia, fue invadida por Azerbaiyán. No la ayudó. Gran cantidad de contingentes a ningún sitio. Hizo un esfuerzo con el caso de Kazajistán, acordaos, con aquella revuelta a costa del crecimiento del precio del gas cuando le quitó las subvenciones Tokayev, pero en el caso de Siria no ha tenido la capacidad de poder enviar allí, pues yo qué sé, lo que sea aerotransportado para poder evitar el avance de los rebeldes, que creo yo que han tenido tanto éxito sencillamente por las deserciones masivas del ejército sirio. Hasta porque si el ejército sirio no está luchando, ¿cuántos soldados, cuántas tropas tenía que enviar Rusia para mantener estable la situación? Que no estaba dispuesto a jugarse el pellejo por Bashar al-Assad y que estaban ya bastante hartos de él. Entonces aquí podríamos retomar la cuestión de cuál es la situación económica que yo os contaba el otro día y que, en fin, se ha transmitido esta idea del Centro de Análisis Macroeconómico y Pronóstico a Corto Plazo, que era el informe que yo os leía el otro día, se ha transmitido por diversas páginas y que cada vez ven con más preocupación lo que pueda producir el aumento de los tipos de interés que ha prometido el Banco Central de Rusia. ¿Y por qué? Pues principalmente porque se están ya produciendo quiebras y todo el mundo prevé una luz de quiebras por aquella desproporción que yo os comentaba de deuda respecto de EBITDA, es decir, de ganancias antes de impuestos, de amortización, etcétera, etcétera, porque las empresas rusas se han endeudado enormemente y ahora con tipos variables, a medida que van subiendo, les está produciendo una situación realmente muy grave.
Newsweek prevé un tsunami de quiebras en la aviación rusa. Por otra parte, tenemos que ha quebrado uno de los mayores fabricantes de chips. Esta es una noticia de hoy. Angstrom T, que era uno de los principales fabricantes de chips para uso militar, se ha declarado en quiebra. Pero bueno, la tecnología de chip realmente está en Taiwán. Debía ser alguno que fabricaba, pero no de gran cantidad, ¿no? Incapaz de pagar una deuda de 9,9 millones de dólares. Las sanciones de Rusia hacen que Amsterdam Trade Bank se declare en quiebra. Esta es una subsidiaria de Alfa Bank, uno de los bancos importantes de Rusia. Las empresas rusas empiezan a soportar el coste de la guerra. Un interesante artículo de The Economist. Los dueños, este es el que más nos duele, los dueños de Vodcast Stoli se declaran en bancarrota tras un ciberataque que al parecer ya les ha eliminado. Así que Stolichnaya corre peligro, señores. Tendremos que buscar hacer algún tipo de crowdfunding para evitar que Stolichnaya se hunda. Así que ahora supongo que dentro de las cancillerías enemigas, como los llamaba los países hostiles, los llamaba Vladimir Putin, pues estarán pensando que si le meten mano a la cuestión del petróleo, entonces a lo mejor le pueden hacer daño a Vladimir Putin. Es verdad que el petróleo todavía está en unas cifras que son interesantes para el presupuesto ruso, el 30% del presupuesto ruso más viene de las ganancias del petróleo, y lo que deberían intentar, esto ya es recomendación, señores de los gobiernos, intenten ustedes que las sanciones se cumplan y por esa vía hagan que el barril del crudo Ural baje de precio. Es decir, Subir, ingresen ¿no? cada vez menos los rusos. Si eso lo consiguen, si consiguen que los rusos tengan que vender, por la gran dificultad que se le puede poner a esa exportación de crudo, tengan que vender ese crudo con un gran descuento, en ese caso se reducirán los ingresos presupuestarios de Rusia y lo pasarán. Porque Rusia sigue vendiendo gran cantidad de petróleo. No directamente a Europa, sí, pero la vende a India, que refina y revende a Europa. Así Rusia no está perdiendo mucho en el petróleo por ahora, ¿no? Y India está ganando un montón y Europa pagando más caro. Es verdad que hoy se hablaba mucho de la subida del precio del petróleo por lo que ha pasado recientemente en Siria, pero fijaos que la subida ha sido un 1,12%. Tampoco, en fin, hay que preocuparse especialmente. Pero la cuestión de cómo conseguir atar ese problema de los rusos está obviamente en tratar de atar los envíos de crudo que está realizando Rusia, principalmente dando la vuelta a África, pero haciendo todo tipo de trasvases de crudo desde los pequeños Aframax a los Very Large Crude Carriers, los VLCC, que son los superpetroleros que al final van a ser los que van a hacer la singladura pasando por el Cabo de Buena Esperanza hasta llegar a las refinerías de la India, que como sabéis es donde se refina el crudo para luego enviarlo Ay, a nosotros. mira. Y efectivamente, una de las cuestiones es que la Unión Europea no está tratando de implementar las sanciones ni controlando esos trasvases clandestinos de petróleo ruso que se transfiere de barco a barco, por ejemplo, en Ceuta o en algunas localidades cerca de Grecia. Entonces, aquí, enfrente del Peñón de Gibraltar, es donde se producen estos negocios. Ahí quedan los Aframax, que son más bien chiquitines. En la cara de Europa, prácticamente. Bueno, chiquitines. Ponedlo esto en el relativo. Se juntan dos o tres alrededor de una VLCC y ahí empiezan a hacer el trasvase. Hoy me he puesto a curiosear y ahí me he encontrado uno de estos Aframax, Suezmax en este caso, el Sakarya. Es que los Suezmax pueden pasar por el canal de Suez, pero no pueden los VLCC que son demasiado grandes. Entonces, si veis los movimientos que ha hecho este en los últimos 90 días, la verdad es que está muy interesante. Ahí le veis cómo ha estado fondeado precisamente cerca de Ceuta. Entre Ceuta y Alucemas es donde se producen esos trasvases. Fijaos el viaje que se ha pegado en los últimos 90 días, recogiendo crudo, ya sea arriba del todo, lo veis ahí en Arcángel, ahí arriba en el Mar del Norte, o ya sea en las refinerías o en las terminales que existen alrededor de San Petersburgo. Entonces, unas, como veis, las baja a través del canal de la Mancha y luego se queda por ahí en esa zona y vuelve otra vez a subir. Fijaos que los viajes por la concentración se han producido principalmente entre Grecia y España, es ahí donde realmente ha estado cargando crudo de forma brutal en los VLCC, aunque algún viaje ha hecho, fijaos, hasta la India, ha pasado por el canal de Suez, este barco Sakarya, y ahí ha llegado hasta la India. ¿Dónde hasta la India? Pues esto es una cosa interesante. Fijaos, este es un viaje que solamente ha hecho una vez. Fijaos que se ha metido en Gujarat, en esa ría tan grande que existe. ¿Y por qué se ha metido ahí? Porque veis ahí abajo que existe una localidad que se llama Badinar. Pues en Badinar, ahí tenemos a la India Oil Colony, que es una empresa petrolífera que tiene ahí una magnífica refinería. Bueno, pues esto ya lo sabíamos. Muy bien, señores. Entonces, acá habló un poco de que Rusia, con lo que pasó en Siria, está con un problema en la región, hasta para dar apoyo a sus países aliados en África. Y parece que Rusia
está debilitando su influencia en Medio Oriente y en África, hasta porque abandonó a Assad, no le ayudó, hasta porque su ejército también desertó, ¿no? Abandonó también. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Rusia va a dejar a debilitarse o va a encontrar alguna forma de quedar influente en Medio Oriente y en África? Santiago Brazuca, desde Brasil acá.